El apóstol Pablo escribe una carta como destinatarios a los creyentes de Filipos, de una congregación muy próspera en Asia. En aquellos tiempos, estamos hablando de el año 150 aproximadamente de la era cristiana, más o menos, después del Señor, 33, como del 40, 50, al 150 más o menos, pero como el año 100 de la era cristiana, ¿verdad? Y era una congregación, una iglesia muy próspera, y aquí el apóstol Pablo pues les escribe sobre su situación espiritual, y veamos cómo él pues hace algunas referencias en cómo estaba antes del Señor y cómo el Señor pues ya cambió totalmente su perspectiva de su situación de vida. Y dice: aun cuando también tengo confianza respecto a la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más que él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Resulta que andaban algunos haciendo alarde, ¿verdad?, de sus conocimientos, ¿verdad?, de todo lo que sabían, habían sido instruidos en las cuestiones de la ley, ¿verdad? El fariseísmo en aquel entonces era un estado de conocimiento espiritual de mucho aprendizaje, pues, ¿no?, de la ley. Y Pablo era fariseo, dice que era hijo de fariseos, que había sido instruido, ¿verdad?, y era prominente, pues, ¿no?, muy estudiado, y era estudioso de la ley. Y él hace referencia a que en su caso pues había también recibido instrucción muy fuerte de la palabra, y aquí dice que era irreprensible en cuanto a la ley, ¿no? Y luego dice el versículo 7: sin embargo, estas cosas que eran ventaja para mí, las he considerado sin valor por causa del Cristo. Versículo 8: y también yo considero todas estas cosas como pérdida, en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo. Yo quiero resaltar esta parte, ¿verdad? El inigualable valor de conocer a nuestro Señor Jesucristo, por quien lo he perdido todo y lo he tenido por basura para ganar al Cristo. Fíjese ya la mentalidad totalmente distinta que tenía Pablo antes de no solamente aceptar a Cristo en su vida, sino por el hecho de que había llegado a un estado del saber de Dios, del conocer de Dios, del conocimiento de Dios, que todo lo demás, que él era un valor para él, un grande valor para él, ya lo consideraba como nada. Él era un estudiado, era estudioso de la ley. Sin embargo, para él el conocimiento antes del Señor, pues como hoy lo sabemos, que es bueno tener conocimiento, es bueno el saber, la instrucción, claro que ayuda, es muy necesaria, porque nos da el cómo son las cosas, el saber las diferentes áreas de la ciencia o el conocimiento diverso, ¿verdad? Es bueno. Sin embargo, ¿qué es conocer a Jesucristo? Ahora, si nos vamos literalmente al conocimiento físico, Pablo nunca estuvo cerca del Señor como lo estuvo los otros discípulos: Juan, Pedro, Santiago, Marcos, Mateo, Bartolomé y otros muchos discípulos, María. Él nunca lo conoció físicamente. Entonces, ¿a qué conocimiento se refiere? ¿Qué tipo de conocimiento estaba teniendo Pablo que ya a ese nivel, hermano, había cambiado totalmente su manera de pensar? Entonces, aquí podemos ir armando ciertas piezas de este aparente rompecabezas, ¿verdad? Digo aparente porque el Espíritu Santo es el que nos va a ir revelando el conocimiento del Señor. Pero aquí vamos viendo perlitas, ¿verdad? El conocer a Cristo cambia nuestros valores. ¿Puedes decir amén?
Amén. Va cambiando los valores. Cosas que antes tenían mucho valor cambian de valor. Entonces el conocimiento de Dios, en principio, entre muchas cosas que hace buenas, cambia los valores. Los valores que son valores eternos y valores en cuanto al por qué vivimos. Y aquí dice, porque lo he perdido todo y todo lo he tenido por basura para ganar al Cristo. Cambió su perspectiva de vida, cambió todo. Entonces el conocimiento de Dios es un cambio. Un cambio. De hecho, mi hermano, en el texto original, en el caso del griego, en la palabra conocimiento quiere decir el saber. Amén. Conocimiento es saber. Y saber también, y conocimiento, como tiene varias acepciones esta palabra, puede ser también entendimiento o puede ser también comprensión. Muchos estudiosos en el ámbito natural, ¿verdad?, científicos sobre todo, ¿por qué cree usted que están descubriendo ya nuevos métodos para combatir enfermedades? Porque el crecimiento en el saber le da más oportunidades de poder tener mejor acceso a formas y métodos para atacar bacterias o virus u otros tipos de afectaciones o enfermedades que están precisamente dañando a la humanidad. Entonces el saber, el ir conociendo más, el tener más entendimiento de las cosas, produce pues una mejoría, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y nos vamos a toda la ciencia, porque la tecnología está mejorando constantemente, porque la tecnología se basa en el mejoramiento del saber. Se conoce más, se sabe más, se entiende más, se razona más, comprende uno más las cosas. Entonces, el problema del saber en sí mismo, lo que pasa con la humanidad, que el conocimiento envanece. ¿Sí? ¿Qué es el envanecimiento? Llegar a un estado de saber tal, ¿verdad?, que ya se siente el hombre como si fuera un Dios, como el que todo lo sabe. Y por eso sabemos hoy en la actualidad que hay hombres que se envanecen de sus razonamientos, porque se piensan que, o se dicen que todo lo saben. Ahora, el saber es importante, hermano, y es bueno crecer en el saber. Como, poniéndolo en el caso práctico, ¿verdad?, como un hombre, un varón, puede ir aprendiendo a mejorar, cómo reparar una pieza de un automóvil, por ejemplo, cambiar el aceite, por ejemplo. Pues el aprendizaje se va dando con la experiencia. Checamos el manual, por ejemplo, ¿verdad?, el manual mecánico de cómo cambiar el aceite, y entre más se experimenta, ¿verdad?, más se aprende el saber. Entonces, el mero conocimiento, ¿verdad?, el mero saber no nos hace ya entendidos, ¿sí?, sino que el entendimiento viene con el ejercicio del saber. En las ciencias o en la técnica o en cualquier tipo de conocimiento, lo que lo hace de valor es lo práctico, ¿sí? Puede haber muchas tesis, ¿verdad?, o muchas teorías sobre algo, pero lo que le hace realmente de valor es por la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no?, si un gran científico sabe y conoce cómo buscar la manera de encontrar una cura para el cáncer, ¿cómo lo va a saber que funcionó? ¿Verdad? Hasta que lo pone en práctica. Hace experimentos y hace una serie de acciones para comprobar. Y así el conocimiento, hermano, va creciendo. Eso es en el ámbito natural, ¿verdad? Entre mejor se saben hacer las cosas, con mayor especialidad, pues es mejor el trabajo, ¿verdad que sí? Nos hacemos expertos, pues, en pocas palabras, de lo que hacemos. En las cosas espirituales es algo muy parecido y muy semejante, pero con mayor valor, ¿sí? Cuando Pablo dice que él le encuentra un valor inigualable al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que el saber de las cosas de Dios, no solamente el saber de la palabra, sino el tener la experiencia de lo que Dios hace en nuestra vida, es mucho mejor que cualquier otra cosa.
tiene sus mejores recompensas y su mejor galardón. Y es ahí donde en el conocimiento de Dios, la idea del Espíritu Santo, hermano, la intención del Espíritu Santo es que aprendamos nosotros a conocer más a Dios cada día, en nuestras circunstancias, en tus circunstancias, para que así tú aproveches las riquezas que Dios tiene. Es como el que estudia el doctorado, ¿verdad? Un doctorado en cualquier ciencia lo hace con mayor conocimiento y mayor saber, ¿verdad? Y obviamente lo hace más especialista. Así nosotros como hijos de Dios, entre más crezcas tú en el conocimiento de Dios, hermano, maduramos más. Yo creo que ese es el nivel óptimo de la vida de un hijo de Dios que conoce plenamente al Señor. Es un hombre maduro y pleno. Entonces, el conocimiento de Dios tiene el fin. ¿Cuál es el fin? Llevarnos a la madurez. Entre menos conocemos, menos maduros somos. Entre más conocemos a Dios, vamos creciendo más a la madurez. Y la idea es precisamente revisarlo. Cómo nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? En el conocimiento y en la experiencia. Y para eso, pues es importante que escudriñemos las Escrituras, hermano. Amén. Escudriñemos las Escrituras, porque ahí está, ¿verdad?, la vida. ¿Quién es el que nos va a revelar el conocimiento de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras circunstancias. En cada área de nuestra vida necesitamos el saber. Por ejemplo, y lo digo por mi caso, ¿cómo voy yo a saber pedir perdón? ¿Verdad? Primero tengo que conocer, pues, que la palabra me dice aquí que en dado caso necesario tengo que pedir perdón, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a saber? Pues cuando yo vaya y pida perdón a alguien, hermano o fulanito, te pido perdón por esto que te ofendí. Entonces ya lo experimenté. Entre más lo hagamos de corazón, en este caso particular, este aspecto básico de la relación humana, ¿verdad? Entre más lo experimentamos, nos hacemos más conocedores de ello, hermano. Y el amor de Dios, fíjese, en este ámbito del perdón y pedir perdón y perdonar, el amor de Dios, fíjese que es donde más nutre nuestra alma. El amor de Dios está en nuestro corazón, amén. Ha sido derramado. Pero fíjese, el conocimiento de Dios en cada uno de esos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Cuando lo hacemos, conocemos la palabra, pero cuando lo hacemos, lo llevamos a la experiencia, ese amor que es Dios mismo va completando nuestro entendimiento de lo que es, en esta parte, el amor de Dios, en esta área particular de lo que es el perdón. Y es ahí donde el conocimiento en las áreas del saber de nuestra vida espiritual es donde vamos a ir creciendo. Por ejemplo, hermano, ¿qué nos falta a todos como hijos de Dios? En mi opinión, nos falta mucha sabiduría. Sabiduría. ¿Y cuál sería una de nuestras oraciones diarias? Señor, dame sabiduría. Porque la sabiduría no es meramente un conocimiento de algo, sino la sabiduría es la forma apropiada de sentir, ¿verdad?, y actuar como hijos de Dios conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero eso también es conocer a Dios. Y vamos a ir viendo precisamente eso, ¿no? Entonces, en las áreas del saber, en nuestra vida espiritual, Dios se quiere mostrar a ti, hermano, en el conocimiento. Amén. En las áreas del saber de Dios, en cada uno de los aspectos. ¿Cómo vamos a saber, verdad? Porque hay que ir viendo por qué necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo vamos a saber que necesitamos conocer a Dios en nuestra vida? ¿O en qué nivel de conocimiento estamos? Muy práctico, muy fácil. Por nuestra madurez, por nuestras reacciones, por nuestras actitudes, por nuestro carácter, por nuestra conducta, ¿verdad? En la medida que nosotros nos vamos poniendo, ¿verdad?, en el espejo de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a ir viendo qué tanto hemos crecido en el conocimiento. Así tan fácil y tan sencillo. Y es ahí donde el Señor quiere iniciar. Ahora, ¿cuáles son los sensores? Cuando algo no funciona bien, ahorita vamos a ver el ejemplo de los discípulos de Maús que iban al camino de Maús. Cuando algo no funciona bien, hermano,
quiere decir que ahí necesitamos conocimiento de Dios, el saber. Es como cuando queremos abrir una llave, ¿verdad?, del agua, y la queremos abrir y la estamos cerrando más, hermano. Así pasa cuando no tenemos conocimiento de Dios en ese aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Estamos tardos en el entendimiento. Y dice uno, ay, si yo le estoy abriendo la llave, decimos, y resulta que le estamos apretando más, y más, y más, y más, y no sale agua. Y a veces, y perdóname la expresión, somos torpes en el conocimiento, porque según nosotros estamos abriendo la llave y resulta que la estamos cerrando más. Mire qué cosa tan tremenda. Entonces, ¿cómo vamos a saber que nos falta conocimiento de Dios o entendimiento cuando algo no funciona? Cuando las cosas se complican, cuando no percibimos nada de Dios, cuando no tenemos una libertad para tener una relación con Dios apropiada y natural, como debe de ser de un hijo de Dios que va creciendo, cuando no hay un interés y un deseo. Y es muy común en las relaciones interpersonales que suceda que si nunca visitamos a un amigo o un familiar, pues nunca vamos a ver cómo es. ¿Tampoco no es cierto? Nunca vamos a ver cómo piensa, qué siente, si le gusta el pastel de chocolate o el pastel de vainilla o el flan o el pudín, o si a la hermana le gusta el vestido tejido o le gusta de seda. ¿Hasta cuándo lo vamos a saber? Hasta que lo conozcamos, pues. Ay, fíjate, hermanita, que a mí me encantan los vestidos de seda. Ay, sí, ay, le va a regalar uno, hermano. Ay, gracias, hermano. Yo le digo a mi esposa, cuando me haga pastel, házmelo de chocolate. Ay, siempre me lo hace de chocolate, hermano. Porque ya me conoce, pues, ya sabe. Así pasa con Dios. Entre más nos acercamos a Él, tenemos comunión con Él, acercamiento continuo, Él se va mostrando a nosotros. Pero mire, hermano, esto del conocimiento de Dios es tan profundo, tan hermoso y tan grande, que si ahorita el Señor nos abriera momentáneamente los ojos espirituales, nos íbamos a caer de rodillas todo clamándole a Dios, hermano, de la necesidad que todos tenemos, de crecer en el conocimiento de Dios. Así, de esa manera se lo pongo. Por eso es importantísimo conocer más a Dios. Voy a poner el caso de, no estaba funcionando algo bien en los discípulos de Emaús, y vamos a ver qué estaba pasando. Miren, vaya conmigo por favor a Lucas. Vamos a hablar del conocimiento y la falta de conocimiento de Dios, hermano, y cómo el Señor es tan misericordioso que ve que muchas de nuestras veces somos faltos de conocimiento, faltos de entendimiento espiritual, pero ahí está la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo que quiere llevarnos, hermano, al saber de Dios. ¿Cuántos quieren ser sabedores de Dios, hermano? No solamente oidores, sino sabedores de Dios, ¿verdad? Que quiere que vale a decir también hacedores, ¿verdad? Lucas capítulo 24 versículo 13. Vamos a ver qué es lo que no estaba funcionando en el saber de los de Emaús, de los discípulos de Emaús. Ya el Señor había resucitado, ya les había hablado a sus discípulos de algunas veces que Él iba a morir. Algunas veces les dijo, hermano, les recordó. De hecho, en la última cena le dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre que será entregada por ustedes. Y esto hagan en conmemoración mía. O sea, iba a morir, pero también le decía, y voy a resucitar, y espérenme en tal lugar. Pero mire, les entraba por aquí y les salía por acá. Escuchaban la palabra, pero ese conocimiento no se venía a hacer algo del saber, del que tuvieran entendimiento, pues que bajara su corazón. Y aquí vamos a ver los resultados de estos discípulos. Eran discípulos. Miren,
He aquí en ese mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, a unos uno con el otro. Sucedió que Jesús vino y los alcanzó y caminaba junto con ellos. ¡Ay, qué hermoso, hermano! El Cristo resucitado caminando con los demás, pero en principio no lo conocieron. ¿Cómo iba el Señor Jesucristo ahí? Fue y los alcanzó, hermano. Obviamente caminando. Ellos iban por un camino. Ahora, otra cosa, mire, el Señor les dijo: no se vayan de Galilea, espérense ahí. Y resulta que estos dos se fueron de la comunión de los santos, dejaron a los hermanos y se fueron a otro camino. Vea lo que es la falta de conocimiento de Dios. Cómo la falta de conocimiento de Dios nos aleja de la comunión de los santos, entre otras cosas. La falta de conocimiento de Dios va apartando los propósitos de Dios, hermano. Va diluyendo las realidades espirituales y sobre todo la relación con Dios. Pero vamos a ver, miren. Y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Jesús vino y los alcanzó y caminaba junto con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces Él les dijo: ¿qué son estas cosas de las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? ¿Cómo caminaban? Tristes. ¿Y dónde quedó todo lo que les dijo sobre el poder de la resurrección? Ya iban todos sin ánimo ya, ¿no? Porque esa es la tristeza. Falta de ánimo, ya se murió, ya para qué, mejor nos vamos, ¿verdad? Desolación, desencanto ya. ¿Qué son estas cosas las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? Ahora, ¿cómo sabía el Señor que iban tristes? ¿Ah? Porque Él todo lo conoce, hermano. ¿O no? ¿Por qué nos entristecemos nosotros a veces? ¿Por qué a veces nosotros nos apachurramos? Es a veces inevitable que seamos tentados en el desánimo, ¿verdad? Que seamos tentados en de repente que se nos quiera bajar la pila. Pero ahí está precisamente el Señor para ayudarnos en nuestras flaquezas, para ayudarnos en nuestras debilidades, para levantarnos en los tiempos difíciles. Pero eso se va dando en la medida que nosotros lo vamos conociendo, hermano. ¿Quién es Él y qué hace Él en nosotros? En ti, hermana, que es el poderoso de Israel. Y uno de ellos, cuyo nombre era Cleofas, contestando le dijo: ¿eres tú ciertamente el único forastero en Jerusalén que no está enterado de las cosas que han sucedido en ellas en estos días? Él le preguntó: ¿qué cosas? Como si no supiera, ¿verdad? Ellos le respondieron: respecto a Jesús de Nazaret, varón que era profeta, poderoso en palabra, en obra, ante Dios y ante el pueblo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Y aquí hace ya 3 días que sucedieron todas estas cosas. Y también algunas de entre nosotros, algunas mujeres de entre nosotros, nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y al no encontrar su cuerpo vinieron a informarnos que habían visto ángeles allá, quienes les dijeron que Él estaba vivo. Y también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Note usted que ellos eran parte de los discípulos, sabían de todo, pues, y sabían ya después de que había habido María Magdalena, y le dijo: el Señor resucitó, muchachos, el Señor está vivo, anímense. No, yo lo vi, ha dicho María Magdalena, ¿verdad? Y luego llegó la otra María y dijo: yo lo vi también al Señor. Y luego llega Pedro y va al sepulcro y dice: no está, Él resucitó. Porque Pedro creyó. Pero ¿qué pasó con Cleofas y el otro, el compadre que iba con él? ¿Qué pasó? ¿No creyeron? Entonces, ¿qué pasó con su conocimiento de Dios?
¿verdad? O sea, no estaban involucrados con el Señor, no estaban bien relacionados con Él, hermano. Lo habían visto meramente como un profeta que iba a librarlos de la opresión romana, tal vez, pero no lo veían como el Hijo de Dios, el Dios mismo. Entonces Jesús les dijo, versículo 25: oh insensatos y duros de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. Ahora miren, Jesucristo el Señor tenía el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo hablaba el Señor, hermano. ¿Y por qué le dijo el Señor esa palabra? Porque ellos necesitaban el saber, el conocer cómo estaba en su interior, para poder tener la oportunidad de conocer a Dios. No hay cosa más tremenda que limite el conocimiento de Dios que el no creer, que el no tener fe, que no creerle a Dios que es capaz de hacer lo que nos dice que va a hacer. Y es ahí que la falta de fe limita el conocimiento. Entonces, principio, ¿qué necesitamos para que el conocimiento de Dios se vaya desarrollando en nuestra vida cada vez mejor? El saber y el saber y el saber y el saber de Dios, ¿verdad? Crecer en la fe, que nuestra fe se vaya levantando, hermano. Y Dios te va a ir hablando, porque es un trato individual. El Señor le va a hablar lo mismo a Gerardo y a mí, a mi papá, a Pati, a la hermana Elizabeth, a la hermana Susi, Blanquita. A cada uno Dios nos habla de diferente manera y nos trata tal y como somos, hermano, y como estamos en el saber. Pero en el saber de Dios, el Señor nos quiere instruir, amén, nos quiere enseñar. Y vamos a ir viendo que el conocimiento es instrucción, ¿o no? Amén. ¿A qué van los niños a la escuela? Entonces el conocimiento es instrucción, ¿verdad? Así el Señor también nos instruye. Y aquí estaba instruyendo y les dijo: oh insensatos. ¿Qué es un insensato? Alguien que pierde el sentido, ¿verdad?, de la realidad espiritual. Estaban perdidos los dos, Cleofas y el compadre. Estaban perdidos. No sabían, hermano. Estaba su entendimiento embotado porque no lo conocían, No estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria. Y empezando desde Moisés y por todos los profetas, les explicaba lo referente a él en todas las escrituras. Por eso decía al principio, hermano, qué misericordia de Dios. Como párvulos les puso a enseñar otra vez todo desde el principio. Mire qué amor tan grande, hermano. Miren, hijitos, esto es el saber, conozcan. Y les empezó a hablar los profetas. Y dijo Moisés que va a venir, y que así como la serpiente fue levantada, así él mismo, el Cristo, hizo referencia a lo que decían los profetas, ¿verdad? Al irse acercando a la aldea donde iban, él les hizo creer que iba a un lugar más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya ha declinado el día y está oscureciendo. Entró pues y se quedó con ellos. Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y, bendiciéndolo, lo partió y les dio el Señor a ellos. Y al instante le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. A ver, ¿cómo está eso? O sea, que iban a Emaús con los ojos cerrados. ¿Sí o no? No. Obvio no. Entonces, ¿qué ojos les abrió? Los ojos del conocimiento, de la revelación, de la luz de quién es Jesucristo. O sea, se quitó ese velo, hermano, al momento que compartieron con él el pan. Es decir, entre mejor se va dando nuestra relación con Dios, amén, ¿verdad? El partimiento del pan viene a llegar a ser como una especie de arrepentimiento, ¿verdad? El pan y el vino es una semejanza de
del cuerpo y la sangre del Señor, en arrepentimiento y en cambio de actitud de corazón, para transformación. Se le abrieron los ojos, pero él fue quitado de ellos, y se decían el uno al otro: ¿no estaba endurecido nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel mismo momento, volvieron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: nuestro Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y también contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se les había dado a conocer cuando partieron el pan. Gloria a Dios. Mire, la falta del conocimiento, del saber, en este caso de quién era el Señor Jesucristo, y cómo cuando ya les dijo el Señor, ¿verdad?, lo que necesitaban y su estado, cómo se encontraban, fue que precisamente ellos pudieron reconocerlo. Entonces, hermano, para ir concluyendo partes, ¿verdad?, en cuanto al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios va teniendo ciertos requisitos o cualidades para conocer. O sea, no es fácil, hermano, ni tan sencillo como parece conocer realmente a Dios. Tiene sus estados de que Dios nos va preparando y nos va pidiendo, ¿verdad?, un estado interior para irlo conociendo mejor. Pero cuando lo vamos conociendo, hermano, vamos encontrando las riquezas del poder de Dios. Vamos encontrando las realidades de lo que son las promesas de Dios para nuestra vida, para cada una de nuestras vidas. En muchas de nuestras circunstancias y situaciones, yo creo que ha obrado tremendamente la misericordia de Dios más que otra cosa, hermano. Pero cuando nosotros vamos conociendo realmente quién es Dios en ti y lo que hace en ti y sus obras en cada uno de nosotros, vamos a ir viendo cada vez que la vida cristiana tiene un sentido cada vez más con propósito, hermano, y más hermoso y más bello. Yo termino con esta parte porque hay muchos textos que nos hacen referencia precisamente a la importancia del conocimiento de Dios. Pero yo termino con dos textos nada más. Proverbios capítulo 24, versículo 5. Proverbios 24, que es la sabiduría de Dios y que está llena de mucho consejo, ¿verdad?, en cuanto al conocimiento. Proverbios 24, 5. Mejor es el hombre sabio que el poderoso, y el hombre con conocimiento que el hombre fuerte. Gloria a Dios. O sea, entre más sepamos nosotros cómo actuar en nuestra vida cristiana, porque ese es el conocimiento de Dios, el hacer, ¿verdad?, mejor vamos a vivir. O como se dice muy comúnmente ahora, ¿verdad?, vamos a tener un mejor estilo de vida cristiana, hermano, ¿verdad?, un mejor de vida, un estilo de vida cristiano. Y termino con el ejemplo y el relato de Daniel, uno de los 4 jóvenes que fueron cautivos, ¿verdad?, en los tiempos de Nabucodonosor. Pero fíjese cómo este joven, ¿verdad?, conocía a Dios, conocía al Señor, y cuando vino la prueba, él reaccionó de la manera que fue más conveniente, con firmeza, con decisión, con voluntad, porque él sabía quién estaba con él. Daniel capítulo 3, versículo 15, y con esto terminamos. 3:15. Habla el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor se entera de que estos 4 judíos no adoraban al monumento que él edificó, una figura de él mismo, que no se postraban, sino que adoraban a Dios. Y van los mitoteros de los sátrapas y le dicen: mira, allá están 4 que ellos no adoran a tu imagen. Y los manda a llamar a los 4, y veamos lo que sucedió. Versículo 15. Están dispuestos ahora para que en el momento en que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postren y rindan culto a la estatua que hice. Pues si no le rinden culto,
serán arrojados de inmediato dentro del horno de fuego abrasador. ¿Y quién es su Dios para librarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abed-Nego contestaron al rey Nabucodonosor diciendo: es inútil que te contestemos acerca de este asunto. Eran los tres, los amigos de Daniel. Es inútil que te contestemos acerca de este asunto, porque es nuestro Dios a quien servimos el que puede librarnos del horno de fuego abrasador, y de tus manos, oh rey, nos librará. Así que sea de tu conocimiento, oh rey, que a tu Dios no serviremos ni rendiremos culto a la estatua de oro que dijiste. ¿Qué los movió a esta decisión? En principio, hermano, era un propósito de Dios. No se va a querer meter usted un horno ahí, ¿verdad? Así deliberadamente, ay, porque eran los amigos de Daniel, yo me voy a meter también un horno para que vean que yo creo en Dios. No, aquí fue un propósito muy especial, ¿verdad?, que sucedió. Pero para nosotros viene a ser una analogía de que nuestras pruebas y dificultades que nos vienen, sobre todo adversidades, son como hornos de fuego en la aflicción, ¿verdad? Y que es ahí donde Dios nos prueba que tanto lo conocemos, ¿verdad? Que tanto nosotros estamos decididos a honrarlo a Él. Y ese es el conocimiento de Dios. Entonces, versículo 19, el rey se llenó de ira, se alteró su semblante contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo que regularmente se calentaba. Luego ordenó que sus hombres muy fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaran al interior del horno de fuego abrasador. Entonces aquellos hombres los ataron y los arrojaron con sus pantalones, sus mallas, sus mantos y sus turbantes al interior del horno de fuego abrasador. Por cuanto la orden del rey era muy apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada del fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. A los mitoteros el Señor los mató. Qué casualidad, ¿verdad? La justicia de Dios. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados en medio del horno de fuego abrasador. Entonces el rey Nabucodonosor, alarmado, se levantó con mucho miedo y preguntó a los príncipes diciendo: ¿no eran 3 los varones que arrojamos atados al interior del horno de fuego abrasador? Ellos contestaron al rey diciendo: sí, es verdad, oh rey. El rey habló y exclamó: miren, yo veo los varones desatados que se pasean en medio del fuego sin ningún daño en ellos, pero el aspecto del cuarto es semejante al un hijo de los dioses. El Señor le permitió al rey ver al que estaba ahí con los 3, al cual, que muy posiblemente era un ángel o muy posiblemente era el Señor, ¿verdad? Pero vea cómo el rey se le dio a conocer que estaban siendo protegidos. Luego el rey Nabucodonosor, acercándose a la puerta del horno de fuego abrasador, gritó diciendo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron del interior del horno de fuego. Y se reunió toda la gente, los generales de los ejércitos, los gobernantes, los señores y los nobles, y veían a aquellos varones que el fuego no había tenido ningún efecto en su cuerpo, ni en el cabello se había chamuscado, ni sus pantalones se habían quemado, y ni siquiera el olor a fuego había quedado en ellos. Fíjense. ¿Cree usted esto, hermano? ¿No puede creer eso? Que es de Dios. Dice la Escritura que toda palabra de Dios es inspirada por Él. Si eso sucedió, no podrá Él guardarnos en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, en nuestras luchas. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si nosotros crecemos en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él para ti? ¿Verdad? Que Él te va a librar a la hora de la prueba. Él te va a fortalecer, pero necesitamos creer que Él nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, en cada aspecto de nuestra vida, el crecer en el conocimiento es la experiencia viva de lo que Dios es en ti, hermano. Tan sencillo como eso. Entre más vivamos la experiencia de quién es Dios en nosotros, ¿verdad?, vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios, y así nuestra vida cristiana va a prosperar y vamos siendo edificados. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos constantemente, crecer en el conocimiento de Él, porque aparte pues nos trae bendición, sanidad y restauración continua. Amén.
¿Quieres conocer más a Dios, hermano? Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Terminando esta parte hermosa de la palabra de Dios, que se haga viva. Bueno, orar, ¿verdad? La oración tiene gran poder y efecto en el mundo espiritual y particularmente cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios y Él escucha el corazón del necesitado. Salomón le dijo al Señor: dame conocimiento y sabiduría para guiar a este pueblo. Y el Señor le dijo: por cuanto me pediste conocimiento y sabiduría, te lo voy a dar, y además te voy a dar riquezas y honra. Mire todo lo que le dio el Señor. Entonces, cuando uno le pide conocimiento de Dios, hermano, Dios te da mucho más de lo que le pedimos. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque estás aquí. Gracias te damos porque tú escuchas nuestro corazón. Y donde hay necesidad de conocimiento de Dios, Padre, al corazón que lo anhela, tú te revelas, mi Señor. Hoy en esta noche, mi Rey, estamos orando delante de tu presencia, sabiendo que la oración es poderosa, mi Señor. Es un instrumento, una herramienta invaluable para expresarnos a ti y para recibir de ti, mi Señor, gracia y misericordia. Hoy te rogamos, mi Señor, queremos conocerte más. O si hay alguien que no te ha conocido, mi Señor, que tenga la experiencia personal de conocerte a ti, mi Señor Jesucristo. Padre, te rogamos, revélate a cada uno de nosotros. Pide, hermano, dile: Señor, revélate a mí. Quiero conocerte más. Quiero saber más de ti en mi corazón y en mi vida. Y así, mi Señor, ser un cristiano bendecido, que crezca, madure y tenga fruto abundante, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre bendito, hoy te pedimos, te rogamos, mi Señor, danos más conocimiento de ti para caminar en justicia, en verdad, para caminar, mi Señor, triunfantes, mi Señor, victoriosos, Padre, como dijo tu siervo Pablo, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Así, mi Señor, ayúdanos a crecer en tu conocimiento, mi Señor, para así nosotros, Padre, tener una vida en reverencia a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, mi Señor, en Cristo Jesús, Padre. Amén, hermano. ¿Dónde se nos manifiesta el Señor? En la palabra. Busquemos al Señor en la palabra, que es otra fuente de conocimiento, hermano, en el saber, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, y vamos a ir viendo pues cada vez más y más, pues gracia y misericordia y favor. Amén. Amén. Muy bien, nos despedimos. Antes de que se vaya, hermano, yo quiero darle un anuncio y una propuesta, a ver cómo la ve. Hay una película muy bonita que se llama, de hecho la pasaron en los cines seculares, ¿verdad? Que se llama El Cuarto de Guerra. No sé cuántos de ustedes ya la vieron. Levante la mano si alguien ya la vio. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, la intención, porque yo creo que es una bonita experiencia. La intención es que este próximo domingo la quiero exhibir. Dura como 1:30, 1:40 más o menos, ¿no? Entonces tengo la intención de reducir el tiempo de la alabanza y obviamente el tiempo de compañerismo, tal vez dejarlo al final, para que veamos esa película. ¿Qué le parece? ¿Cómo la ve? Bien. ¿Cómo la ve? Bueno, por lo tanto, ¿verdad? Avísenle a sus familiares, a sus amigos. Si quiere traer a un invitado, pues tráigalo, ¿verdad? Pero lo más importante es que procuremos estar al tiempo, pues a las 10:30, para que no nos perdamos de esa bendición. Yo lo voy a anunciar ahí en el Facebook y lo voy a mandar por el WhatsApp, lo voy a mandar por el inbox y por medio mensaje, para que todos sepamos, pues, y podamos aprovechar esta bendición. Me hace muy bonita esa película. Es conmovedora, es arriba reflexión, pero también es confrontadora, ¿verdad? Para que nos veamos cómo estamos, y es que es así en nuestro estado de oración y relación con Dios, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la propuesta. Entonces sería el próximo domingo 10 de abril, y el siguiente domingo 17 sería el convivio que ya estamos programando, ¿verdad? Para que usted tome nota y lo tome en cuenta, ¿no? Para así ir haciendo lo que es necesario. Hay mañana,